Hola, soy Larisa Costa y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0. A un clic. Las partidas que destina el Departamento de Estado para la desestabilización en Venezuela pues suelen ser secretas, ¿verdad? Pero ellos van dejando migas. Solo a través de la National Endowment for Democracy ellos distribuyeron 2.651.994 dólares a la oposición venezolana durante el año 2017. Estados Unidos ha ido fortaleciendo la compleja red de leyes y de normativas que le permiten justificar y drenar estos fondos contra Venezuela. En septiembre, el Congreso promulgó la Ley de Defensa Nacional para el año 2018, en la que se menciona a Venezuela por supuestos vínculos militares con Irán y se exige al secretario de Defensa desarrollar una evaluación sobre nuestra fuerza armada. El 7 de diciembre del año 2017 también, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernanza Democrática de Venezuela, que le exige al secretario de Estado trabajar con la USAID para presentar una estrategia de financiamiento, a organizaciones contrarrevolucionarias en Venezuela y a gobiernos de la región que estén dispuestos pues a colaborar con Estados Unidos en su escalada de injerencias. El secretario de Estado tiene una fecha de entrega, por supuesto, para esta tarea, un lapso de 90 días a partir de la promulgación de esa ley, que fortalece además el andamiaje de sanciones y de bloqueos formalizados por Barack Obama el 9 de marzo del 2015 con la emisión de aquella orden ejecutiva que declaró a nuestro país una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses de Estados Unidos. En 2007, cuando Tillerson apenas se acostumbraba a su ascenso como director ejecutivo de la ExxonMobil, Chávez iniciaba el proceso de la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco, recuperando las riquezas de extraordinarios yacimientos que saqueaban las transnacionales. Venezuela indemnizó entonces a 22 compañías petroleras que operaban en esa zona. Y la ExxonMobil de Tillerson demandó a nuestro país ante tribunales internacionales. Venezuela derrotó a la empresa y Tillerson solo desea venganza. Chávez le hizo conocer a la ExxonMobil sus límites y pues la compañía empezó a explorar en los nuestros, porque en mayo del 2015 la ExxonMobil anunció el hallazgo de un yacimiento petrolero con crudo de gran calidad a 200 kilómetros de la costa del Esequibo, el territorio oriental sobre el cual Venezuela reclama soberanía. Por orden expresa del Acuerdo de Ginebra, esta zona debe permanecer sin exploración ni explotación minera. Tillerson garantizó que su caballo de Troya triunfara en las elecciones guyanesas, financiando a través de la Exxon la campaña del actual presidente de Guyana, David Ranger. La ExxonMobil anunció el pasado 4 de diciembre que asistirá a Guyana en el diferendo limítrofe con Venezuela y correrá con los gastos judiciales resultantes de una eventual controversia por el bloque de petróleo. El 30 de enero del año 2018, Antonio Guterres, que es secretario general de la ONU, emitió un comunicado en el que aseguraba que no había progreso significativo en el diferendo y entonces él lo va a remitir a la Corte Penal Internacional. En respuesta, nuestra Cancillería se preguntaba a través de un comunicado cuáles serían las razones que privaron para recomendar a la Corte Internacional de Justicia a dos estados que no reconocen su jurisdicción, por supuesto refiriéndose a Venezuela y a Guyana, siendo que el propio Acuerdo de Ginebra contempla los medios políticos para la solución de controversia territorial. El pasado 1 de febrero, el secretario de Estado inició entonces su gira por 5 países latinoamericanos y caribeños, y esto es importante porque estamos reconstruyendo los hechos. En todos los destinos, el tipo amenazó a Venezuela. Su estancia en Colombia coincidió con los diálogos de República Dominicana. Pero vamos a colocar bajo la lupa una coincidencia. En ese documento que la oposición dice que respeta, admiten que las sanciones bloquean las capacidades financieras para atender las necesidades básicas del pueblo venezolano.
Punto, fin de la cita. El planteamiento es recalcado en el apartado La situación económica y social, y las partes insisten en la necesidad de la supresión de bloqueos financieros como eje central de la problemática, con miras a garantizar el acceso a medicinas y alimentos a la población. No se menciona en ninguna versión del documento ningún canal humanitario, y esto significa que tanto la oposición como el gobierno muestran acuerdo en el hecho de que el origen de la crisis y su gravedad corresponden a las sanciones financieras contra nuestra nación. A confesión de parte, relevo de pruebas. Pero cabe destacar que esas sanciones han afectado, por supuesto, a la situación económica del país, que a su vez ha incidido en el panorama migratorio venezolano. Como no lo vamos a ocultar. Y aunque la CIA ya reconoció que coordina las sanciones contra Venezuela, la cara de las gestiones a nivel internacional fue Julio Borges, el mismo que calificó a la migración venezolana como una enfermedad contagiosa para la región, siguiendo el relato además de inspiración xenófoba que tan de moda está en Washington y en Bogotá. Un estudio de la Cancillería venezolana determinó que el 60% de las notas difundidas contra Venezuela pues son producidas por la agencia Reuters y posteriormente son replicadas por otros medios, ¿no? Entonces vamos a navegar por su cuenta Twitter dedicada a Venezuela para conocer más o menos cuál es el comportamiento de sus contenidos. Las amenazas de Tillerson en su periplo por América Latina se difundieron en unos 44 trinos, ¿verdad? Y la parada de Juan Manuel Santos en Cúcuta para anunciar las reformas a las políticas migratorias con Venezuela, pues ellos generaron unos 20 tweets, ubicándose en el primer lugar de los contenidos difundidos la última semana. Si a estos le sumamos los tweets consagrados a reforzar las medidas contra la migración venezolana de Michel Temer o el diferendo entre Guyana y Venezuela, pudiéramos decir, chicos, que la situación fronteriza venezolana con 41 tweets está a la par de lo que diga el secretario de Estado. El 8 de febrero, Reuters en Latinoamérica hizo cobertura en vivo desde el puente Simón Bolívar, una de las zonas de mayor tránsito en la frontera colombo-venezolana. Y ese día, en Cúcuta, Santos anunció que dejará de expedir tarjetas de movilidad fronteriza destinadas a facilitar el tránsito de venezolanos. También que establecerá un sistema único de registros para quienes ya se encuentran en Colombia, aunque no conocen cuáles son los colombianos que están en Venezuela, e instalarán un centro de atención a migrantes venezolanos con la ONU, aunque no atiende a sus migrantes en el mundo, y anunció la movilización de 3.000 efectivos de la Policía Nacional y de las fuerzas militares para la frontera. En varios de los contenidos de Reuters se insiste que el número de venezolanos que viven en Colombia aumentó un 62% en el segundo semestre del año 2017 a más de 550.000, de acuerdo con la autoridad migratoria local. Ayer Holguín asegura que en gran medida se trata del retorno de colombianos o personas que tienen la doble nacionalidad. Según sus propias cifras, la tasa de retorno superaría el 50%. Sin embargo, Santos aprovecha la ocasión para hacerse del dinero de los contribuyentes estadounidenses, reclamando su parte en la repartición de ayuda internacional para atender a la migración creciente de venezolanos, sin mencionar que un alto porcentaje implica la repatriación de sus conciudadanos. En Venezuela viven más de 5 millones de colombianos que han huido de la violencia y de la falta de oportunidades y que tienen derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a todos los programas sociales de la Revolución Bolivariana. En la frontera colombo-venezolana la situación es crítica además desde hace años. El contrabando de extracción de productos y combustibles hacia Colombia ha sido severamente perjudicial para la realidad económica y social de nuestro país. Colombia se ha beneficiado del caos. Esa es la verdad. En el año 2015, la canciller colombiana reconoció el contrabando y dijo que la responsabilidad era de Venezuela porque subsidiaba los productos que deseaban comprar los colombianos a bajo costo. Medios tan antichavistas como RTVE han enviado periodistas para la frontera y los reportajes certificaron el contrabando de extracción, que en el caso de los combustibles además ha sido legalizado por Colombia. David Paravicini ha denunciado que empresas colombianas
colombianas como Vetra, como Pacific Rubiales y Petro Magdalena, junto a Ecopetrol, la estatal colombiana, la estatal colombiana, comercializan como propia la gasolina venezolana, y cuando Venezuela además cerró la frontera, dejó al descubierto que el 90% de la gasolina que circulaba en Cúcuta y el norte de Santander provenía de nuestro país. Una de las justificaciones de la manipulación del mercado cambiario también es la llamada resolución número 8 del Banco Central de Colombia, que autoriza el intercambio directo de monedas con los países vecinos. Esto genera una duplicidad de tasas de cambio, una establecida por el Banco Central de Colombia en Bogotá y la otra impuesta por las manos invisibles de las mafias de cambistas en la frontera. El bolívar se convirtió entonces también en una mercancía de tráfico que se vende a un valor superior al impreso en el billete. Ahora los auspiciantes de la guerra financiera, los auspiciantes del contrabando de los recursos venezolanos preparan un rescate financiero para nosotros. El ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas, ha contactado y comienza a negociar con agencias crediticias internacionales un plan de rescate financiero por unos 60.000 millones de dólares para Venezuela, apostando a que esta vez sí van a lograr derrocar a Nicolás Maduro. Nosotros desconocemos qué institución seria firmaría un acuerdo con un país solicitado por otro. La droga, el paramilitarismo, el contrabando, la corrupción y el crimen marcan la dinámica de la economía colombiana, y cuando ellos se sienten muy acorralados, sacan una serie de televisión con la que lavan las culpas, o al menos hacen que éstas parezcan divertidas. Colombia produce, según la DEA, el 92% de la cocaína que se consume en Estados Unidos. A Estados Unidos nunca le ha importado si los fondos provienen de mercados ilegales, y hace mucho tiempo que su propia economía se enjuaga con el dinero del narco. El fin de semana, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos se olvidó de esto y muy sonriente visitó las bases militares colombianas. En el pasado conservaban cierto, no sé, como pudor a la hora de mostrar el poderío militar estadounidense en territorio colombiano, y lo llamaban plan. La invasión ha decidido quitarse la máscara y el jefe del Comando Sur se pasea por las bases militares neogranadinas como perro suelto y sin vacunar. Movimientos sociales panameños también denuncian la presencia de soldados norteamericanos en su territorio sobre pretexto de los ejercicios Nuevos Horizontes. Citamos a Marco A. Gandásegui, que escribe para La Estrella de Panamá. La Embajada de Estados Unidos notificó al gobierno panameño sobre el ejercicio Nuevos Horizontes el 11 de diciembre del 2017. La nota de respuesta de Panamá aceptando la ocupación militar fue transmitida casi un mes después, el 4 de enero del 2018. Las tropas norteamericanas entraron a Panamá el 2 de enero, 2 días antes que la respuesta de la Cancillería. Aparentemente Estados Unidos iba a invadir el territorio panameño con o sin autorización del gobierno. Las tropas norteamericanas tendrán una condición equivalente a la que se le otorga al personal diplomático. Los panameños demuestran su preocupación por la coincidencia entre estos ejercicios y las amenazas de Rex Tillerson contra nuestro país. Y en la frontera sur, el presidente de facto, Michel Temer, también anunciaba que desplegarán más tropas en su frontera con Venezuela. Mientras medios y mediocres celebraban una posible intervención militar, se perdieron la verdadera primicia, y es la inmolación de la soberanía de los Estados-naciones de Colombia, Brasil, Perú, Panamá y Guyana, solo para lograr un objetivo además que aún no es la intervención, sino una amenaza. La sodomía de Estados Unidos a los gobiernos de esos países es la historia no contada de este escándalo, y a su vez la más reveladora, porque si Washington decide atacar a Venezuela, la tragedia será continental. William Serafino escribe para Misión Verdad. Sobre los movimientos militares en las fronteras con Colombia y Brasil, parece cuestión de sentar un precedente y enviar un mensaje geopolítico. Exacerbar el cuadro migratorio venezolano con las medidas tomadas por el gobierno de Santos y las que posiblemente tomaría el de Temer, intenta potenciar la propaganda humanitaria contra Venezuela a modo de compensar el trágico vacío político que han dejado los actores del antichavismo. Maduro, el subestimado, pulverizó
a los agentes locales de Washington y el imperio desesperado se juega sus últimas cartas. Trump podría convertirse en la crónica de una derrota anunciada. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.